Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos de vuelta con el ciclo de seminario del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología y la Universidad de Río Negro. Y hoy tenemos el agrado de tener una charla con el magíster Paul-Émile Dieudonné. Paul-Émile Dieudonné es licenciado en Estadística en CAEM, licenciado en Geología en Toulouse, y magíster en paleontología en la Universidad de Montpellier. Actualmente trabaja con un grupo de dinosaurios ornitópodos, va con un enfoque evolutivo, filogenético y ecológico. Y además está trabajando mediante la morfometría aplicada a los dientes de ornitópodos, haciendo inferencias paleoecológicas. Bueno, Paul, si quieres empezar la presentación, antes le quiero pedir a todos los invitados si pueden apagar la cámara y el micrófono, y después, cuando Paul termina, tienen tiempo de hacer toda la pregunta que quieran, levantar el micrófono o escribir en el chat. Bien. Dejo la palabra. Bueno, voy a hacer la presentación en el PDF porque estaba pesada, así que no podré volver atrás. Ese es uno de los problemas, pero bueno. Bien, espero que veáis la primera pantalla, la primera imagen. Buenos días a todos y muchas gracias por permitirme presentar esta presentación a todos. Paul, sí. Ahora no, ahora salió la primera diapositiva. Ya. Bueno, pues como pequeña introducción, pues yo soy aficionado de paleontología y de dinosaurios desde siempre, pero todo esto empezó sobre todo con un estudio de un pequeñito ornitópodo del Museo de Salas de los Infantes en la provincia de Burgos, y cuando me enfrenté con esos huesos, pues ya cambié realmente y mi afición se hizo mucho más concreta. Así que desde más o menos 2013 estoy estudiando a los ornitópodos y también a su evolución, y también estuve tocando un poco más la evolución de los ornitópodos con sus orígenes terápodos y también cuáles eran lo que, digamos, lo que es, bueno, su motor evolutivo desde el punto de vista paleoecológico. Bueno, pues ahí voy a intentar hacer un poco una charla sobre esos temas. Así que, bueno, sé que la imagen siguiente tarda un poquito, pero no pasa nada. ¿Qué es un ornitisquio? Eso es la pregunta que nos tenemos que preguntar, porque un ornitópodo es un ornitisquio. Los ornitisquios son uno de los dos grandes grupos de dinosaurios y se caracterizan todos por un hueso de la cadera, en particular su pubis, que está retrovertido, digamos, hacia atrás. Al contrario de su grupo hermano, que son los saurisquios, que comprenden a los terópodos y los saurópodos, y que tienen un pubis que está orientado hacia abajo, hacia adelante. Entonces, se han sugerido varias hipótesis para explicar esta retroversión del pubis en los ornitisquios. Para empezar, se sugirió que pues, esto era relacionado con su desarrollo de un tracto digestivo más largo, pero esta hipótesis no cabe mucho en pie, visto que los saurópodos, entre otros, tienen un tracto digestivo supuestamente largo, pero no tienen un pubis retrovertido hacia atrás. Se cree que pues esta retroversión habría facilitado la carrera, es decir, el hecho de huir a los depredadores, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque un pubis, cuando está hacia adelante, pues hace un problema que se llama el problema knock on the pubis problem, es decir, que los músculos protractores de la pierna, pues igual les tienen el paso un poco molesto por este pubis orientado hacia adelante, así que se habría orientado hacia atrás, y en paralelo se habría desarrollado en el ilion, aquí, un proceso preacetabular más largo para que se insertara ahí,
De forma secundaria, en los ornitisquios más derivados, en los ornitópodos sobre todo, y cerápodos, algunos cerápodos han desarrollado este proceso prepúbico adicional para agarrar a los músculos protractores de la pierna. Entonces, aquí paso a la siguiente imagen, y estaba ahí hablando de las plumas. Se supone que pues los dinosaurios son los ancestros de los pájaros, los saurischios más en concreto, y hasta hace algunos años se creía que solamente los saurischios tenían plumas, pero no, en realidad el grupo evolutivo que es paralelo al de la linaje de las aves también ha desarrollado plumas o protoplumas que se encontraban en diversas partes de su cuerpo. Algunos tenían una mezcla de escamas grandes, como el Corinda draumeus, que es un ornitópodo pequeño de Siberia, del Jurásico Medio, que es una preservación bastante excepcional. Y también, por ejemplo, al pajarosaurio basal, Tianulon confuciusi, que tiene plumas, protoplumas en su cuerpo. No debería de ser el caso para todos los ornitópodos. En algunos no se han encontrado ni rastro de plumas. Por ejemplo, en el Montosaurus, que solamente se han encontrado escamas. Bueno, pues como bien conocéis los ornitisquios, pues conocéis por los órdenes de ornitisquios más llamativos, los que más nos llaman la atención desde que los conocemos los dinosaurios. Los anquilosaurios, por ejemplo, estaban provistos de una coraza de muchas placas osteodermos para protegerlos de los depredadores. Los estegosaurios tenían un cuerpo, una cola, a veces plagada de espinas y de placas óseas. Los ceratopsios, en el clímax de su evolución, han desarrollado unos collares, un parieto escuamosal muy grande para proteger su cuello y cuernos gigantes para defenderse de los depredadores. Pero todo esto pues son los subórdenes, son grandes subórdenes de ornitisquios. Entre ellos hay uno que no ha desarrollado sistemas defensivos particulares y que ha mantenido su plano de organización primitivo, bípedo, grácil y corredor. O sea, por lo menos en la mayor parte de su evolución, menos algunas excepciones, se han mantenido, digamos, inofensivos, entre comillas. Y también hace que, pues, por haber mantenido un plano de organización más o menos generalista, hace que dificulta la resolución de sus relaciones de parentesco, porque muchos se parecen entre ellos y hay que mirar mucho en detalle para lograr diferenciarlos. Entonces, yo quería empezar, bueno, ¿cuál fue el éxito evolutivo de los ornitópodos? Porque los ornitópodos se conocen hasta el Cretácico superior y se supone que su radiación ocurrió en el Jurásico superior, el Cretácico basal y hasta el final de la era de los dinosaurios. Así que por alguna razón habrán tenido este peso en los ecosistemas. Pues esto se cree que se debe a su desarrollo de capacidades masticatorias desarrolladas. Galton en 1973 pues, propuso una hipótesis que era que pues, tenían sistemas de masticación especialmente derivados. Por ejemplo, este es el Ipsilophodon foxi del Cretácico inferior de Inglaterra, pues se ve que pues, tenía un cierto espacio entre el borde externo de su maxila y su hilera dental, lo cual le permitía, le dejaba espacio para un tipo de mejilla, y una mejilla le permitiría evitar que la comida se cayera mientras estaba masticando. Y también tenían pues, hileras dentales más o menos continuas. Bueno, los sistemas de masticación de los ornitópodos pequeños todavía se han estudiado bastante poco, es un gran área para explorar todavía, a mí me parece. Bueno, para continuar, ahí voy a hablar de las relaciones de parentesco de estos ornitópodos. Pues, primero, para empezar de forma un poco
didáctica, pues ¿qué es una filogenia? Pues una filogenia es un árbol filogenético, un árbol de las relaciones de parentesco entre los diferentes seres vivos o fósiles. Y esta filogenia se construye con una base de datos, que es una matriz de datos de caracteres y de taxones. Se agrupan los taxones que comparten más caracteres juntos. Y este análisis es un algoritmo que se repite varias veces y se obtiene varios árboles. Y el consenso de estos árboles, se llama el consenso estricto, pues nos da el árbol filogenético que es pues el más consensual de todos y el sobre el cual nos basamos para discutir los diferentes clados. Y aquí veis pues, la primera filogenia que os enseño aquí de los ornitisquios, que es, digamos, exhaustiva de los ornitisquios, fue hecha por Butler et al. En 2008. Y esta filogenia ha influido mucho sobre los trabajos posteriores, las filogenias ulteriores, porque todos se han basado en esta filogenia para construir su propio árbol filogenético. Y se puede notar que no hay consenso en las relaciones de parentesco de los ornitópodos basales. Este problema se ha mantenido hasta hace poco, incluso pues continúa, podemos decir. Incluso hay autores como Boyd en 2015 que propuso pues, una filogenia bastante diferente en el que gran parte de los ornitópodos primitivos los colocó, pero antes de su grupo hermano, es decir, antes de los Triceratops. Es un poco bueno, es una propuesta diferente, pero no ha tenido tanto, no se ha usado tanto luego y para mí, por lo menos, no está sostenida. Pero, bueno, es una hipótesis como otra y sus datos son muy interesantes. Se han vuelto a usar sus datos y se han usado también una mezcla de matrices de varios autores. Yo y mi equipo, pues Penélope, Pascal Godefroy y Thierry Tortosa, hemos sacado una filogenia hace muy pocos meses, en la cual hemos mezclado muchas matrices de datos de diferentes autores. La de Boyd estaba basada en la de Butler, pero también mezclamos una filogenia que se concentraba, bueno, su interés estaba en los marginocefalios, es decir, en el grupo hermano de los ornitópodos. Y pues, acumulando todos esos datos, pues tenemos una precisión mucho mayor. Hemos encontrado al grupo de los heterodontosáuridos en la base de los cerápodos, es decir, en la base del grupo que incluye a los ornitópodos y su grupo hermano, que son los Triceratops y los Pachycephalosaurus. Estos heterodontosáuridos se llaman así porque han desarrollado un canino gigante en la punta de su morro. Y durante mucho tiempo se creyó que eran, en realidad, ornitisquios primitivos, debido a su mano larga que estaba para agarrar cualquier cosa. Su estructura muy grácil que recordaba a taxones primitivos. Pero en realidad, pues no, estos taxones primitivos en realidad son derivados, lo cual nos indica que los ornitópodos en realidad pues tendrían su origen muchísimo más atrás, en el Jurásico basal o incluso en el Triásico superior, si consideramos un maxilar aislado que se encontró en la provincia de Santa Cruz en Argentina, que se ha atribuido a un heterodontosáurido. Pues en ese caso, Argentina y los continentes del sur son muy interesantes para encontrar estos animales más primitivos, para entender su evolución, porque parece que muchos de ellos se han encontrado ahí. Entonces ahora, pues, no tenemos del todo resuelto el origen de los ornitópodos, pero podemos vislumbrar algunos caracteres que los pueda caracterizar. Aquí, pues, os muestro unas figuras con el ilion, es decir, un hueso de la cadera que se encuentra justo por arriba, por encima del fémur. Para dar un ejemplo entre muchos otros, pues arriba pues tenéis el ilion
un paquicefalosaurio y abajo el ilion de un ceratopsido. Y todo abajo un ilion de un ornitópodo basal. Podemos ver que los marginocefalios, que son más primitivos, bueno, que son el grupo hermano de los ornitópodos, mantienen pues una estructura más primitiva, es decir, los pedúnculos que rodean el fémur llegan más o menos al mismo nivel, uno y otro, y mientras que en los ornitópodos empieza a aparecer un pedúnculo púbico que se encuentra por adelante del fémur, que llega un poco más arriba del pedúnculo isquiático. También en los ornitópodos, a priori yo vería que los ornitópodos tienen un pedúnculo isquiático más bulboso, más saliente hacia el lateral, lo cual no lo tienen por lo menos el Limnion y el Abrictosaurus y muchos otros marginocefalios. Así que podría ser un criterio para decir que tenemos entre manos un ornitópodo. Aquí os voy a empezar a hablar de su tremenda diversidad, de su enorme diversidad a través del mundo. A pesar de tener un plano de organización primitivo y que muchos de ellos parezcan emparentarse entre ellos, pues no es del caso del todo. Es decir, que muchos son bastante especiales. Aquí os muestro un ejemplo, bueno, dos ejemplos de ornitópodos de Australia del sur, en un momento dado, en el que los continentes estaban mucho más cercanos a la Antártida, es decir, donde habían estaciones muy marcadas entre el invierno y el verano. Se nota que algunos de ellos tienen una cola larguísima, más de 3 veces el largo de su cuerpo. Se puede preguntar uno, pero ¿para qué diablos sirve esto? Y todavía igual no se ha resuelto este problema. Hay también, se han hecho cortes histológicos de algún otro sentido, entre comillas, que nos lleva a la sorpresa de que, a pesar de encontrarse en las altas latitudes, pues tenía un crecimiento continuo. Esto significa que su metabolismo sería lo suficientemente alto como para que la estacionalidad no afectara al crecimiento de sus huesos. Esto se creía que estaba, bueno, este patrón se creía que estaba relacionado con la latitud, pero en realidad pues hay otro terópodo que se encontró que tenía líneas de crecimiento, así que es posible que sea un criterio diferente, que pudiera diferenciar un linaje diferente de ornitópodos. Es posible. Luego aquí pues os voy a hablar, bueno, de otro que se llama Oryctodromeus cubicularis, que es un taxón que es famoso por haberse encontrado dentro de su propia galería, o sea que había acabado su propia tumba. ¿Por qué? Pues nos preguntamos, es un poco raro, porque sí, es verdad que este taxón tiene miembros anteriores con una escápula que tendría unos músculos muy potentes en los brazos para excavar, pero también tiene unos miembros posteriores que son diseñados para la carrera y también tienen una cola plagada de tendones, lo cual le dificultaría el pasaje dentro de estas galerías. Y para acabar, bueno, tenemos los ornitópodos famosos que conocéis, los hadrosaurios, que tienen una ornamentación bastante especial en la cabeza. Todos conocéis el Parasaurolophus, hay muchísimos más. Su característica, junto con el iguanodon, es tener un carpo fusionado, los huesos del carpo en un solo bloque, y en el iguanodon bernisardensis, pues es uno de los únicos que se me acuerde que tengan sistemas defensivos, es decir, un pólex del pulgar en forma de punta cónica gigante, con un metacarpo, es decir, un hueso del dedo plantado ángulo recto dentro del carpo y fusionado con el carpo, lo cual le dará un arma seguramente bastante disuasiva. También tenemos a los Rhabdonontomorpho, que ese es un clado que construí, que hice hace 4 años más o menos, que ha sido bastante discutido, pero bueno, que con el tiempo pues hay más caracteres que lo sostienen y más caracteres que todavía no se han publicado. Pero la cosa más extraña que hay en este grupo es que, pues bueno, hay variaciones de tamaño tremendas. El ornitópodo de Vegajete, que es de los infantes en Burgos,
Es muy pequeño, se mediría no más que 50 centímetros de largo, el individuo más grande. Es decir, que hay una manada de individuos y hay varios tamaños, por lo menos seis individuos y uno más grande, con una serie de crecimiento que muestra pues, una variación de formas. Así que sospecharía, antes de todo, de cualquier análisis histológico, que podría ser subadulto, por lo menos. Y entonces este individuo, bueno, más grande es su fémur, el ancho de su fémur es 24 veces más pequeño que el ancho del fémur de Metaburrasaurus. En los descendientes de este linaje, en los descendientes de Europa, tenemos a especies bastante extrañas, pero muy incompletas, que son los rabdodóntidos. Tenemos, por ejemplo, el Materonodon, que tiene un maxilas con apenas 4 dientes por hilera dental, 4 dientes gigantes. Os hablaré de ello después. Bueno, ese es un taxón que todavía no está publicado, así que lo voy a dejar ahí, que va a salir en breve, muy breve. Entonces, bueno, para seguir ahí con la filogenia, esta es la misma filogenia que hemos publicado hace 2 meses, pero bueno, muestra las relaciones de parentesco de los ornitópodos. Podemos ver que, bueno, parece que se ha resuelto los grupos corona. En mi punto de vista, aunque, bueno, las relaciones entre estos grupos que están en color, me parece que no está resuelta en su base. Como lo muestra eso, el largo de los linajes fantasmas. Hay linajes fantasmas muy largos. Y esto a mí me parece un poco raro y yo pienso que no es necesariamente que faltemos de registro. Claramente vamos a faltar registro, pero también puede ser un efecto, un artefacto de nuestros conocimientos actuales sobre estos animales. Por ejemplo, también hay un taxón que es un ornitópodo, Gasparinisaura cincosaltensis, que es que en mi parecer sería un gasnario, pero que se ha encontrado en la base de los ornitópodos por presentar unos rasgos bastante primitivos, pero que en mi parecer debería más encontrarse en posición más derivada. Pero bueno, este es un trabajo también que hay que hacer. Entonces, ¿por qué seguimos sin resolver estos grupos? Bueno, pues hay varias explicaciones. Como os he dicho ya, falta de registro fósil, descripción bastante incompleta, una recopilación de datos entre los diferentes paleontólogos que tiene lacunas, bueno, que tiene problemas. Puede ser que nuestras descripciones fueran incompletas, que no fotografiemos los huesos en todos sus lados, bueno, todo eso, más las convergencias evolutivas que puedan haber. Y todo esto, pues, está relacionado con todos esos problemas, conllevan a un problema que se llama la atracción de las ramas largas. Ese es un problema puramente de algoritmo, digamos, de la filogenia, que en realidad pues agrupa a los taxones que tienen más caracteres en común. Claramente, los taxones que tienen más caracteres en común son los que son más completos, porque comparten estos caracteres que nos están preservados en las formas más incompletas. Entonces, hay un artefacto que agrupa las formas más completas entre ellas. Y esas formas más completas suelen ser las formas más grandes, porque son ellos que se han estudiado primero y o sea, hasta hace poco tiempo muchos ornitópodos que se conocían eran muy grandes. En realidad, esto no debería de ser así, porque bueno, no hay nada que nos diga que las formas más incompletas en realidad no puedan estar relacionadas con formas más grandes, formas pequeñas con formas más grandes. Y ahí viene una cosa un poco más complicada, que es un fenómeno natural que se observa, evolutivo, es decir, a escala más pequeña se observa que las especies más pequeñas y sobre todo más generalistas son las que son el foco de origen de la diversificación de las especies. Es decir, que las especies pequeñas no tienen por qué estar atrás en la filogenia. Muchas veces se tienen que encontrar en la base de muchos clados muy importantes. Por eso son muy importantes. Bueno, os propongo, adentrarnos dentro de este tema de la Species Factory con algunos ejemplos
para empezar a hablar de dinámicas evolutivas. Bueno, los famosos pinzones de Darwin. Supongo que la imagen va a tardar todavía porque hay ese problema. Bueno, Darwin como saben, hizo un viaje en las islas del Galápagos y se encontró con estos pinzones para apoyar su idea de la evolución de las especies, y se encontró, bueno, se notó que esos pinzones tenían unos tamaños, unas formas de picos muy diferentes en función de, bueno, de cuál era su alimentación. Así que ha sugerido, bueno, que la forma del pico estaba relacionada, era una evolución estrechamente relacionada con su medio ambiente. Las formas con un pico más grande, pues se comerían semillas más grandes, más duras, más secas también, o sea que podrían estar relacionados con medios más secos, y a la reversa, los pinzones con picos más pequeños estarían más especializados para comer semillas más pequeñas, más blandas, pero no solamente hay pinzones terrestres, es decir, que comen semillas en el suelo, hay pinzones que son carpinteros, también que comen cactus, y todos ellos a veces han desarrollado de forma convergente un pico más grande y más grueso para alimentarse sobre otro tipo de alimentación. O sea que hay que tener cuidado con las convergencias, y ahí podemos ver un ejemplo de, bueno, cómo la incompletud de los datos podría conllevar errores de relaciones de parentesco, porque el ancestro de todos estos tenían un pico mediano a pequeño. Otro ejemplo, pues prosigo con unos mamíferos. Todos conocéis, bueno, el desarrollo de la exodoncia. Este está fechado a la aparición de las grandes praderas en el Mioceno. Todos conocéis el desierto del Serengeti, bueno, en el que conviven varios arciodactilos que comparten el mismo lugar, el mismo sitio, pero comen diferentemente. Cada uno se ha especializado en una dieta especial, y esto se ve reflejado en la forma de sus dientes, de sus coronas. Por ejemplo, las cebras, que es un poco el tipo de cortacésped, digamos, que pues come todas esas hierbas muy duras que tienen fitolitos internos o abrasivos externos, y la altura de sus dientes les permite pues resistir a la abrasión de estas hierbas que son más duras. Es digamos, un nicho más extremo. Y un nicho más primitivo y más generalista sería el de las gacelas, que comen las plantas más blandas y que tienen unos dientes más pequeños, unas alturas de corona más pequeñas. Una vez que han pasado las cebras, vienen las gacelas a comer las hierbas más frescas que acaban de crecer. Así que vemos cómo pues, un parámetro que podemos llamar aquí el grado de exodoncia puede reflejar un nicho ecológico. Aquí, bueno, os voy a mostrar digamos, los modelos de dinámicas ecoevolutivas en función de, bueno, en el tiempo, bueno, cada gráfico ahí, que os muestro desde arriba hacia abajo, es una evolución en el tiempo de la densidad de unas poblaciones y su diversificación en respuesta al cambio de los nichos ecológicos. Es decir, que al principio los nichos ecológicos son más o menos semejantes, y con el tiempo los nichos ecológicos van aumentando en número, o sea que hay un gradiente ambiental que aparece, que se hace más presente hacia el final. Y cada vez aparece, pues aumenta el gradiente ambiental, digamos, aumenta el número de nichos ecológicos para colonizar. Y al mismo tiempo se diversifican las especies. ¿Por qué? Pues porque aparecen más nichos ecológicos para ocupar, así que hay que ocuparlos. Y lo que se nota es que la diversificación, el foco de la diversificación se hace en un medio generalista. Bueno, ese es este modelo, así lo toma el problema. Y entonces, bueno, lo que le tienen más fácil de comer, pues ahí se diversifican. Pero bueno, como son numerosos, compiten,
mucho entre ellos, así que como compiten mucho entre ellos, tienen una densidad de población más baja y suelen tener también un tamaño más pequeño, porque al competir pues acceden a menos recursos alimentarios. Al contrario, pues las especies más antiguas, es decir, las que mantienen el plano más primitivo, pues ellas se han diversificado de forma más extrema, se han desplazado hacia el lateral, es decir, hacia un rasgo morfológico extremo con el tiempo, y ellas son las que no se diversifican muchísimo menos, pero bueno, es una evolución gradual y adquieren una densidad de población muy grande porque no hay nadie para competir con ellos, se alimentan sobre alimentos muy difíciles de comer, por ejemplo. Y bueno, el problema que tienen estos animales es que una vez que ocurre pues, un cambio ambiental drástico, una sequía, por ejemplo, digamos, eh, estas especies no pueden sobrevivir porque hay un cambio opuesto a sus adaptaciones. Entonces, hay dos soluciones. O migran, cambian de sitio, o se extinguen. Bueno, yo tengo un ejemplo igual de la Species Factory. Tenía unas ideas ahí sobre, bueno, los ornitópodos. Pues si este fenómeno está aceptado más o menos en la actualidad para los axodáctilos, tendría que funcionar también para los ornitópodos. Pues tenemos ahí, nos enfrentamos en Europa, en el Cretácico superior, es decir, en la era final de los dinosaurios, nos enfrentamos con una cohabitación de ornitópodos con hábitos alimentarios muy distintos. Por una parte, tenemos los hadrosaurios, que están conocidos por tener hileras dentales plagadas de muchísimos dientes, hasta 60 dientes por hilera dental, 60 familias de dientes, 1000 dientes por cada boca, contando todos los dientes que se reemplazan unos a otros. Y pues estos dientes crecerían de forma rápida, estarían ligados por fibras de Sharpei, y a medida que se desgastarían también, el hidroxiapatito de los dientes serviría para la construcción de los nuevos dientes subyacentes. Esto no se encuentra en ningún otro ornitópodo, es decir, los otros ornitópodos, una vez han desgastado el diente se cae al suelo. No es el caso para los hadrosaurios. En el caso de Materonodon, que es un raptodontio de Cretácico superior del sur de Francia, es muy peculiar porque solamente tiene 4 dientes por máxila. Y es decir, tenemos que decir que cada diente ocupa 2 alveolos. Crecía de lo grande que era, en forma de placa. Crecía muy lentamente, tenía una forma de placa muy afilada y un esmalte muy grueso. Entonces, a mí se me parece que es el opuesto perfecto a los dientes de los hadrosaurios. Podemos inferir que estos dientes pues, fueran el resultado de unas presiones selectivas para alimentarse sobre un alimento cada vez más extremo. A lo mejor sí, pero el registro fósil hay que encontrarlo también. Bueno, os propongo continuar con un ejemplo muchísimo más concreto que trata de, bueno, una comparación de dientes procedente de 2 ornitópodos que se han hallado cerca de Salas de los Infantes. Están puestos pues, en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y tienen una peculiaridad, es que tienen dientes muy semejantes y se encuentran muy cercanos entre sí. Así que esto nos llama mucho la atención y el año pasado empezamos a comparar los dientes de los ornitópodos procedentes de ambos yacimientos. Entonces, aquí, bueno, muestro los dientes de ambos yacimientos. Son los dientes maxilares y dentarios de Vegajete y del Peñascal. Los 2 yacimientos, Vegajete y el Peñascal. Y yo, pues, igual os desafío de encontrar una diferencia que pueda decir, bueno, pues sí, estos 2 dinosaurios son muy diferentes entre ellos, pero bueno, cualquiera que lo miraría diría, no me lo creo, son parecidos. Y en realidad, pues sí hay diferencias. Bueno, hay pequeñas diferencias en los dientes, como por ejemplo, pues una cresta primaria aquí que está orientada hacia atrás en el ornitópodo de Vegajete,
un esmalte más grueso, unas crestas un poco anastomosadas ahí, que no están ahí, y también el tamaño de los dentículos en el peñascal, que son pequeñísimos en el peñascal y son más gruesos en Vegajete. Pero bueno, estos caracteres no son los que se utilizan para diferenciar unos taxones muy diferentes. Entonces, bueno, es un problema. Pero bueno, cuando nos topamos con los otros huesos del postcráneo, del cual no voy a hablar, y sobre todo, bueno, quedando en los dientes, podemos decir que son taxones pues, radicalmente diferentes, muy, muy diferentes. En Vegajete nos encontramos con dientes premaxilares orientados hacia adelante, que tienen forma de tubos y que son, bueno, con una raíz hueca, bueno, son dientes huecos con una raíz importante, pero muy frágiles y dentículos muy pequeños. Sin embargo, pues en el peñascal son dientes premaxilares, bueno, que cortarían sobre un lado solamente y menos sobre el otro. Como se ve aquí, los dentículos no están distribuidos de forma simétrica, en forma mucho más aplanada y triangular. Esto es una diferencia muy, muy grande. Y hay otros caracteres que los diferencian, pero como el taxón del peñascal todavía no está descrito, menos sus dientes no puedo hablar. Entonces, aquí, bueno, sí son dinosaurios con dientes maxilares y dentarios similares, que nos podemos preguntar. Si tienen dientes que parecen similares, podría ser que compartieran el mismo nicho ecológico, por alimentarse sobre unas vegetaciones similares. Porque en realidad, cuando tenemos un diente, es como una herramienta para alimentarse sobre un determinado tipo de vegetación, con una forma de diente y aplicando un cierto comportamiento o rendimiento, pues estos dinosaurios pues, ocupan un cierto nicho ecológico, un nicho alimentario. Aquí pues os muestro, por ejemplo, pues, la forma de un diente es muy informativa. Los dientes en formas de placa sirven para cortar alimentación más dura o más dúctil también, se puede llamar así. Pues en el caso de la oruga, pues es es un poco más duro. Bueno, es como pensamos, pues estamos comiendo, necesitamos más una cuchilla para alimentarnos sobre una oruga que sobre otra cosa, porque sobre todo minimiza la superficie de contacto, el contacto entre los dientes maxilares y mandibulares. Bueno, así os muestro la importancia de los dientes. Cuvier, que es el padre de la anatomía comparada, decía: enséñenme ustedes sus dientes y os diré quiénes sois, quiénes son. Bueno, pues la pregunta que nos podemos poner sobre estos dientes, pues se trata de una convergencia evolutiva, realmente, porque tenemos como supuesto que son filogenéticamente separados, pero bueno, entonces para saber si son realmente similares o no, hicimos un análisis morfométrico y una comparación de su desgaste dental. Y de esto os voy a hablar a continuación. Bueno, medimos unos parámetros muy básicos, que son la altura del diente, el largo del diente, el espesor del diente, y hicimos como ratios de estos parámetros para hacer, bueno, convertir estos parámetros en parámetros de forma y evitarnos problemas de diferencias de tamaños. Y estos, bueno, y luego los comparamos. El objetivo era saber si estos parámetros pues, podían diferenciar entre ambos taxones en cada lugar, en cada parámetro. Y luego hicimos un análisis multivariado de MANOVA multivariado. Y aquí os muestro los resultados que obtuvimos. En los boxplots pues, nos damos cuenta que los parámetros que no son significativamente diferentes son los parámetros que toman en cuenta la altura del diente. Sin embargo, los parámetros que toman en cuenta una vista que nunca se mira en ninguna foto del mundo, nadie toma fotos del lado mesialo-distal, es decir, anterior o posterior, pues precisamente era ahí la diferencia, del lado anterior o posterior. Los dientes de Vegajete, del ornitópodo de Vegajete, se encuentran mucho más afilados
y con un esmalte, de hecho, a simple vista, que parecía mucho mayor. Tienen un índice de esbeltez mesodistal mucho mayor que los dientes del peñascal. Los dientes del peñascal pues, son más gruesos y tienen, a priori deberían tener un esmalte más pequeño también. Esto también se vio reflejado en el análisis multivariado. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que pues el ornitópodo de Bergajete también tiene dientes en forma de placa afilada con esmalte mayor. El problema es que no se ha hecho estudio morfométrico sobre otros ornitópodos de la provincia al lado, de la misma edad. No se puede saber si este era el único o no. Pero bueno, por ahora mismo, pues podemos decir que sí, hay muchas probabilidades que sea el único, porque no tengo conocimiento de otro animal que tuviera dientes en forma de placas. Podría ser que entonces fuera un ejemplo de el marco de una tendencia evolutiva hacia la adquisición de unos dientes en forma de placas como los de los rhabdodóntidos del Cretácico superior de Europa. Sería un ejemplo de una evolución como gradual, como la que os he hablado en el caso del modelo de la fábrica de las especies. Por último, pues aquí una comparación simple de su desgaste dental. Se puede notar que en el ornitópodo de Bergajete, pues aquí tenemos una oclusión entre los dientes maxilares y dentarios en los dos yacimientos y vemos que la oclusión es mucho más recta en Bergajete, mientras que, bueno, aquí no se ve mucho, pero es cóncavo, convexa en el peñascal. Todos los dientes maxilares presentan una variación de ángulo a lo largo de su superficie de desgaste, lo mismo que pasa en los dientes dentarios. La superficie de desgaste es muchísimo más alta. Estos estudios son solamente preliminares y hay que profundizarlos en el futuro. Pero bueno, tomando en cuenta eso y mirando desde esta perspectiva, se ve que los dientes del peñascal son más gruesos que los del Bergajete. Y a partir de ahí, pues tenemos un criterio más para diferenciar entre linajes evolutivos. Es decir, que los dientes de, entre comillas, se emparentan a los ipsilofodóntidos, tendrían un espesor mayor labiolingual que los de los rhabdodóntidos. En Orgeac, que es en el sur, bueno, en Bretaña, en Francia, hay un yacimiento sobre todo de dinosaurios, pero bueno, se encontraron algunos dientes de ornitópodos del barremiense superior que son anteriores a los de Burgos, de España, pero que muestran la misma morfología que los dientes del peñascal, es decir, que son más gruesos labiolingualmente, tienen un ápice también mucho más agudo, lo cual nos hace pensar que los ipsilofodóntidos ya estaban presentes antes del yacimiento de Burgos, pero no hay rastro alguno, ningún diente de rhabdodóntido antes del barremiense absiense. Esto podría deberse a, pues pongamos, un evento de inmigración, por ejemplo. Pero bueno, hay que comprobarlo. Para concluir, pues espero pues, haberos demostrado que, bueno, las relaciones de los ornitópodos quedan un poco... las aunque parezcan generalistas y parezcan, bueno, pues, muy similares entre sí, pues tienen mucho interés porque pues a veces esconden unos detalles muy interesantes para comprender mejor la evolución de los ornitópodos. Y yo creo que tienen mucho potencial para las relaciones de parentesco de linajes mucho más grandes. Y entonces, pues hay que, pues, podemos enfocar para mejorar el estudio de la evolución de los ornitópodos, la investigación más desde la perspectiva de sus presiones selectivas sobre su alimentación. Entonces, pues os agradezco mucho por vuestra atención hasta aquí y por cualquier pregunta os dejo mi email aquí abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muy buena la presentación. Ahora le damos espacio a los invitados. Si te quieren hacer preguntas, pueden levantar el micrófono o hacerlo en el chat.
y que me pasé un poquito, pero bueno, está bien. No, está bien. Está bien. Si alguien quiere hacer preguntas. Sí, Polemil. Sí. Hola. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Sí, en mitad de la presentación, por cierto, enhorabuena por la presentación muy interesante y muy didáctica. Comentaste que se iba a publicar un nuevo taxón, ¿no? Y no se me quedó claro si te referías a un nuevo taxón en la zona de salas de los infantes o hacía referencia a otro taxón. No. Este fue, pues, es un taxón que se va a publicar en breve, pero del que no quiero hablar demasiado porque pensaba que iba a salir y me di cuenta que todavía no se ha ido. Pero bueno, no pasa nada, es que es un nuevo taxón, es un nuevo ornitópodo. De la zona del yacimiento del Peñascal. De China. Ah, de China, vale, de acuerdo. Sí. De acuerdo, sí. Pues vamos, si no me equivoco, sí que hiciste una presentación, un abstract o un póster sobre precisamente lo que has presentado aquí, los diferencias morfológicas de los dientes de Vegajete y el Peñascal y tal. Y bueno, pues como bien sabes, la zona de salas de los infantes es muy rica en material de euornitópodos. Sí. Y la pregunta ya más centrándonos en lo que estás estudiando es, estás estudiando estos dos yacimientos, pero salas de los infantes tiene bastantes más, ¿no? ¿Has hecho alguna comparativa? ¿Nos puedes dar algún tipo de información con respecto al resto de ornitópodos, de pequeños ornitópodos que hay ahí? Porque, vamos, en principio la variabilidad entre los restos parece que es sorprendente y que podría haber incluso dos taxones o más de dos taxones, ¿no? Aparte de lo que Bueno, tú yo creo acabas que de comentar. sí, yo creo que hay tantos taxones como yacimientos. Y creo que todos los yacimientos tienen dientes diferentes y son muy interesantes porque han convivido de forma cercana y yo creo que se compartirían sus nichos evolutivos. Bueno, tendrían alguna relación con el mismo medio ambiente y bueno, por lo que he visto todavía no puedo decir mucho, no me puedo adelantar, pero creo que todos son diferentes. No sé si no puedo contestarte mucho más, por desgracia. No, has contestado Sí, perfectamente. Más. Entiendo que no me puedes dar centré, más información. Sí. todavía no me pude centrar en ningún otro ornitópodo que el de Vegajete. El del Peñascal todavía está por estudiar. Fenomenal. Solamente sus dientes se han estudiado hasta ahora. Muy bien, pues mucha suerte con tus proyectos en salas de los infantes y gracias por la respuesta, Polemil. Nada, muchas Muy bien, gracias a ti. a ti. Paul, ahí hay una pregunta de Joel Reyes que dice si se podría hipotetizar que los raptodóntidos ocuparon en Europa los nichos que ocupaban los hadrosáuridos en Norteamérica y Asia durante el Cretácico Superior, dado que los hadrosáuridos en Europa son escasos hasta la fecha. No, el nicho evolutivo, bueno, se supone que los hadrosáuridos, bueno, tienen un sistema de masticación muy diferente al de los raptodóntidos, por lo que vería sorprendente que pudieran compartir el mismo nicho. De hecho, bueno, los hadrosáuridos se comparan más a unos tipos de caballos por tener dientes que crecen de forma continua, aunque no son los mismos dientes. Se alimentan sobre dieta más abrasiva, pero los dientes en forma de placa de los raptodóntidos son más grandes, son mucho más resistentes y en mi parecer podrían cortar, por ejemplo, pues, vegetales más duros, como son las hojas de las palmeras. Eso es lo que se ha sugerido. El problema es que, claro, en el Cretácico inferior no habían palmeras todavía. Así que yo creo que más bien en ese caso, en el Cretácico inferior, el taxón de Vegajete en concreto, es debido a su tamaño más pequeño que se habría enfrentado con una dieta más dura, porque tendría, al ser más pequeño, se habría reducido su masa muscular de las mandíbulas, de la maxila, y de tal modo que todas las vegetaciones le parecerían más duras. Entonces habría tenido que desarrollar sistemas
bueno, dientes mucho más cortantes para adaptarse a su disminución de tamaño. Pero luego han vuelto a crecer en tamaño en el Cretácico superior. No creo que sí hay algunos hadrosaurios en Europa, como el Telmatosaurus, por ejemplo, el Arenisaurus. No tengo mucho conocimiento de hadrosaurios, pero algunos sí que los hay. Bien, ahí hay un par de preguntas más. Lorena Ganga te pregunta, ¿por qué opinas que Spinozarinisaura sería un ornitópodo más derivado? Bueno, muy interesante. Muy interesante es el tema siempre, digamos, de los taxones que tienen unas mezclas de caracteres primitivos y derivados y que hay que hacer la limpieza, entre comillas, en los caracteres. Y bueno, yo creo que Gasparinisaura tiene alguna relación con Rodromeus, alguna relación con los elasmarios también, pero está muy complicado porque comparten rasgos comunes con los elasmarios y eh, a la vez también tiene rasgos creo que comparte con Parxosaurus, pero el problema de los elasmarios que tenemos, por ejemplo, es que casi todos faltan cráneos completos, así que todavía hay que estudiar los cráneos completos, por ejemplo. Bueno, sé que hay restos de Talincawen, pero bueno, hay incompletud del registro y eso es un problema. Y habría que estudiarlo igual, habría que profundizar su estudio, a lo mejor, para poder, bueno, estar más afianzado en su posición filogenética. Ahí hay una pregunta un poco más genérica que te dice, ¿cuánto tiempo lleva el estudio del dinosaurio aproximadamente? Bueno, pues a lo mejor hasta que uno se aburra, pero toda una vida. Bueno, yo, pues el estudio, bueno, nunca me voy a aburrir personalmente, pero yo estudio un dinosaurio en concreto desde 2013 y creo que todavía me va a tardar como 2 o 3 años más para acabarlo de estudiar. O sea, harían como 10 años más o menos. Bueno, Pero hay bueno, otra. supongo que algunos dinosaurios se estudiarán mucho más rápido. Sí, seguro. Ahí hay otra pregunta de Santiago Oliveto que te pregunta, dice, no le quedó claro la significancia filogenética del hallazgo de un diente de ornitisquio en Argentina. ¿Qué explicaste? Ajá. Sí, claro. Es una maxila que se atribuyó a un heterodontosáurido bueno, por poseer una serie de rasgos, como por ejemplo en sus dientes en forma de U con un cíngulo muy bajo. No sé si me hago entender cuando hablo así, pero bueno, que tienen, em, bueno, es una maxila que se parece a una maxila de heterodontosaurio. El problema es que, bueno, para estar seguro de esto, pues hay que estudiar en detalle otros rasgos y una maxila sola es un poco escaso. Tiene una hilera dental, bueno, con desgaste continuo y esto es bastante característico de los terápodos. En esa época, bueno, en el Triásico superior, que un dinosaurio tenga una hilera dental con desgaste continuo es bastante derivado y esta significancia pues implica que si los terápodos tienen como origen más antiguo el Triásico superior, pues quiere decir que los ornitópodos también tienen como origen el Triásico superior. Pero bueno, claro, hay que encontrarlos y es difícil. Y se puede que algunos taxones que pensábamos que no eran ornitópodos al final fueran ornitópodos. Pero bueno, hay que verlo más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias por los halagos. Si Pero bueno, alguien... estoy abierto a preguntas, cualquier sea. perdón, Claro, si el puede dejar correo electrónico lo pongo ahí en la última página, espero que se vea. Y lo voy a escribir aquí en la charla. Porque, sí, escriban en la chat, mejor. sí, bien, y ahí, pues, cada pregunta que tengáis os la puedo responder.
Bueno, Muchas gracias, Marcos. Encantado, bueno, hablar contigo. Bueno, si no hay más preguntas, si alguien no quiere hacer ninguna pregunta. Ah, bueno, y claro, yo también, Ina. Bueno, Paul. Muchas gracias. Es verdad que es un poco especializado, pero bueno, cualquier pregunta está bienvenida. Pero bueno, si no... Ah oui, on va se voir à IGA, oui, j'espère. Pero bueno, podéis contactar conmigo. Bueno, Paul. Muy buena la charla. Muy Muchas interesante. gracias. Venga, bueno, pues Eh, espero que os haya gustado. sí, ahora bueno, trabo la grabación.